Amables televidentes, bienvenidos a Giro en U, la ciudad vive en la U. Como siempre, programas de interés, programas culturales, programas que despiertan en nosotros interés y conocimiento para vivir cada vez mejor. Nuestro invitado de hoy es un indígena inga, que me honra entrevistar, me honra tenerlo aquí en este escenario por sus calidades y cualidades de liderazgo, gestión en favor de su pueblo. Quiero presentar y dar la bienvenida a Hernando Chindoy Chindoy, gobernador del resguardo indígena Inga de Aponte, en el departamento de Nariño, Putumayo y Cauca. Es un sector importante que también se conoce como la Bota Caucana. Pero le doy la bienvenida entonces, señor gobernador Hernando Chindoy Chindoy, bienvenido a Giro en U. Muchísimas gracias, muchas gracias, es un honor estar compartiendo este espacio en esta oportunidad. Bueno, iniciamos, amables televidentes, conociendo la gestión de nuestro gobernador, porque es un líder, un ejemplo a seguir en todo Colombia y por qué no en el mundo. Quisiera que nos cuente, gobernador Hernando Chindoy Chindoy, ¿cómo logra usted convencer por allá al inicio del 2000 que a su comunidad que erradique de manera voluntaria y manual los cultivos ilícitos de amapola y coca que se habían, no solamente ustedes, sino que los grupos que influenciaban allá sembraron en su territorio y así erradicar la violencia? ¿Cómo logra usted hacer esas acciones? Bueno, nuestro pueblo vive el flagelo del conflicto armado y del narcotráfico desde 1986. En ese instante, como estamos dentro de lo que se conoce como el complejo volcánico Doña Juana Cascabel, sí, señor. Por allí se instala en principio el M-19, después llega el ELN, después llegan las FARC, que son las que más tiempo permanecen en esos territorios y tienen sus campamentos con mayor fuerza, y finalmente pues llegan los paramilitares, y con todos ellos pues el ejército y la policía detrás. Claro, para combatirlos y pues ustedes en medio. Y nosotros en medio. ¿Por qué cree usted, gobernador, que eligen ese sector? ¿Es alguna parte estratégica, algún corredor estratégico? Bueno, ese es un corredor, está en todo el punto donde se encuentran los departamentos de el Cauca, de Putumayo, de Nariño, y un poco ahí mismo también está el Caquetá. Entonces, toda esta zona se puede comunicar fácilmente para estos departamentos. De hecho, desde el punto donde está Aponte, si uno camina hasta 3 días, puede llegar fácilmente a San Agustín, al Huila. Y es un corredor pasando desde el Valle de Sibundoy, Nariño, pasa al Cauca por la Baja Bota Caucana y atraviesa ahí hacia el otro lado. Entonces, estratégicamente, pues los grupos al margen de la ley los ocupan allí y lógicamente la policía y el ejército va tras de ellos y se desarrolla esa violencia. Sí, allá. Y además que una vez se instalan allí, también es que bueno, es impresionante la forma en que el Estado no actúa estando tan cerca, ¿no? Porque de aquí, desde Pasto hasta el Tablón de Gómez y muy concretamente hasta el resguardo Inga de Aponte, apenas tenemos 3 horas y media en vehículo, no es que estemos muy lejos. Claro, pero y la vía pues es buena, relativamente buena para acceder como para que las fuerzas del Estado no lleguen allá. Claro, es decir, eso es incomprensible cuando pues todo esto está pasando en medio de un conflicto en el que la comunidad está secuestrada en su propio territorio. Claro, y una parte, digamos que facilita a estos grupos es esa ausencia de atención y de presencia del Estado. Sí, en principio, claro, ese es como el primer momento, pero luego ya también la misma bonanza, ya con la presencia de los cultivos de uso ilícito de amapola, el boom económico que lleva este flagelo, pues hace que ellos tengan como los ingresos, pero también tomen mucha más fuerza dentro del territorio. ¿Cuántas hectáreas se llegó a sembrar allá aproximadamente? Entre 2.200 y hasta 2.500 hectáreas en todo lo que es el territorio de lo que es el resguardo Inga de Aponte. ¿Casi un 10% de todo su territorio? Sí, casi un 10%. De hecho, todo lo que es... ¿Su territorio cuánto abarca? El territorio nuestro tiene 22.283 hectáreas en la actualidad, que fue lo que se tituló como propio en el año 2003, pero en ese tiempo pues era más pequeño. Nosotros teníamos cerca de 1.600 hectáreas en principio en donde la gente podía cultivar, el resto es zona de cordillera,
pero con la bonanza pues se fue también hacia la parte de la cordillera, pelando toda la montaña. Claro, pues devastando toda la parte que es, pues para ustedes es sagrado, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces, amables televidentes, imagínense ustedes cómo empieza, cuál es la génesis de estas manifestaciones de violencia y la presencia de los grupos al margen de la ley con sus cultivos ilícitos. Quisiera preguntarle entonces, gobernador, bueno, se instala estos grupos ilegales, empieza a sembrarse los cultivos ilícitos, y usted entonces, ¿cómo se da cuenta, o usted es el que se da cuenta que el sembrar, el tener esos cultivos ilícitos les traía más violencia y les traía más catástrofes en lugar de beneficios económicos? Bueno, lo que ocurre es que en el año 1991 ingresan los primeros cultivos que se siembran del pueblo hasta unas 4, 5, 6 horas caminando, muy distantes. Tanto que luego la gente le va asumiendo ya confianza. Llega otra gente de otras latitudes, tenemos gente de Cali, Medellín, Bogotá, de distintas zonas del país. Entonces ellos van bajando más hacia las zonas pobladas, sí, y en ese sentido todo el territorio se va poblando como un jardín. Y la bonanza más fuerte está entre 1994 y hasta el 98. En esos tiempos incluso el mismo precio del producto está en los costos más altos, porque un gramo llega a costar entre 1.000 y 1.500 pesos en producto en bruto. Y cuando ya sufre procesos de transformación, pasando a morfina o a heroína, está entre 35 y hasta 45.000 pesos el gramo. El gramo. Entonces la bonanza es muy fuerte y mucha gente pues llega a ocupar ese territorio, porque primero la población indígena son alrededor de unos 1.500 personas, y después en el 94 o 95 están por encima de 35.000 personas. La gente amanece en las montañas, están trabajando fuertemente en la zona alta, todos los pagos se hacen también allá en la zona alta, desde los niños que están en las escuelas, en los hogares comunitarios, ya están dejados a su suerte porque los papás están todos en la montaña. Los niños que están por encima de 8 o 10 años, todos los utilizan el trabajo porque la mano de ellos es muy suave para recoger el látex, no le hace mucho daño a la pepa que tiene la amapola. Y la gente que está en los colegios y en las escuelas se retiran todos para ir a trabajar en este cultivo. Personalmente estoy en el 91 con 37 compañeros de colegio que entramos al grado sexto, y un año después apenas quedamos 2 estudiantes, de modo que habían días en que había clases y habían días en que no había nada, porque ninguno de nosotros íbamos, pero estábamos concentrados también dentro de ello. Y así habían cursos que se retiraron todos los estudiantes. Entonces ese momento toca toda una generación, porque hay personas que nacen dentro del flagelo, todos sus primeros años de vida lo hacen allí, y otros muchachos que están para ese momento de 12 años, prácticamente su etapa de juventud, hasta los 24 o 25 años, crecen en toda este flagelo que afecta a la comunidad indígena. Entonces ya para el 98, pues también con todo el problema de las fumigaciones con glifosato, sí, que ya se empiezan a desarrollar con el marco del Plan Colombia, llegan las fumigaciones allá de forma intensa, hay bombardeos del ejército con la policía también, por la seguridad que hay en ese momento, pues en la implementación de ese plan. La guerrilla alcanza a unas avionetas y bueno, estas van a caer por los lados de las mesas, nosotros allí sin saber para dónde correr. Claro. Es decir, es muy fuerte. Entonces el pueblito también tiene cada 8 días entre 2, 3, hasta 4 muertos cada fin de semana o cada semana. Hay gente que no se sabe de dónde es y mueren allí como NN, están a veces la gente los ingresa a la capilla y permanecen allí velándose sin saber de dónde vienen, ¿no? ¿Quién es un doliente? Claro. ¿Quién es un doliente? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues nosotros estamos viviendo allí, cuando un solo tiro puede quitarle la vida a un niño, a su papá, porque a veces ellos los llevan en sus brazos, o si no atraviesa el tiro a los dos y le puede dejar herido a otro, y todo eso estamos nosotros ahí aprendiendo. Estos muchachos
Allá es normal que tengan entre lo mínimo una puñaleta, un revólver o una pistola. Y de ahí para allá había gente que podía tener hasta lo que llamaban una escuadra o una mini UCI, creo que le dicen también, sí, claro, técnicamente. Sí, señor. Entonces, eso es común en esos tiempos. Pero la gente, pues también empieza como a sentirse de alguna manera, aparte del abandono, el problema de su familia, la pérdida de sus seres queridos, la pérdida de la gobernabilidad del territorio, porque los indígenas ya no tienen la gobernabilidad sobre el territorio, lo pierden todo. En su momento es la guerrilla la que controla ello, y a la gente que comete de alguna manera alguna cierta infracción por cualquier situación, ellos son los que le colocan incluso en algunos momentos los letreros en la espalda diciendo usted está sancionado por este delito, y empiezan a hacer actividades de campo o a barrer el pueblo, bueno, actividades. Se volvieron la autoridad. Claro, y todo se resuelve en el marco de la gente que está con armas, y si no hay ese tipo de cosas, la gente tampoco pues obedece. O el otro problema también es que hay gente que comete varios delitos, digamos, por ejemplo, homicidios, le quita la vida a varios hermanos o hermanas de la comunidad, pero la justicia ordinaria no opera, dicen que no van porque esto es una zona roja, y entonces estas personas que cometen los delitos permanecen tranquilos en ese territorio. Y las víctimas y victimarios pues conviven dentro de ello, y en algunos casos incluso ya se empiezan a ver los problemas de venganza, porque los jóvenes, de tomar la justicia en sus propias manos. Claro, los jóvenes hermanos que crecen allí, que vieron cómo perdieron sus seres queridos, ahora que crecen pues ellos también empiezan a querer hacer lo mismo en términos de venganza. Y ya entonces con esa dinámica, después del 98, la gente empieza a pensar un poco, bueno, ¿qué hacemos aquí? Pero lo interesante es que hay un ejercicio previo que a mí me parece muy bonito, en términos de que la mujer es la que primero lanza la voz de alerta allí, porque la mujer es como la que está golpeada, la que ve a sus hijos cómo se mueren, la que ve a su esposo cómo está en este flagelo. Son las personas que o entierran a sus esposos, a sus padres o a sus hijos, o a sus hermanos. Y entonces ellos le dicen a la guerrilla, nosotros necesitamos que ustedes controlen este territorio. Y claro, la guerrilla, como ya tenía su control territorial, pues toman más fuerza. Y aprovechan la oportunidad. Y se aprovechan para hacer ese tipo de cosas. Señor gobernador, vamos a hacer una pausa institucional y regresaremos para seguir conociendo cómo el señor gobernador Hernando Chindoy logra transformar y recuperar su territorio para su pueblo, para sus usos y costumbres, para su vestido, para su idioma, para su forma de vida, y lograr sacarlo de las garras del narcotráfico, de los cultivos ilícitos y de los grupos armados al margen de la ley. Ya regresamos.